Este video que vamos a hacer en este momento solamente es apto para personas que quieren estudiar la Biblia profundamente. Así que voy a leer Colosenses capítulo 2, versículo 16. Quiero que pongas muchísima atención. No te olvides de seguir la página. Nosotros somos Mensaje Fiel. Nos puedes encontrar en todas las redes, también con ese mismo nombre. Permítame leer el verso 16 del capítulo 2 de Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos a desmenuzarlo. Estudia conmigo de la siguiente manera. Nadie te juzgue en comida o en bebida. Vamos a parar un momento aquí. Te pregunto, ¿qué es lo que te viene a la mente cuando la Biblia dice que nadie te juzgue en comida o en bebida? Yo sé lo que te viene a la mente. Lo primero que te viene a la mente es comida, lo que tú comes. Es beber lo que tú bebes. Pero la Biblia no está hablando de comida de comer, ni de bebida de beber. Tú me dirás, ¿qué? Sí, ahora capto tu interés, porque yo sé que este tema te va a encantar, te va a gustar. Por eso dije que solamente es apto para estudiosos. Si la Biblia aquí está diciendo que nadie te prohíba, que nadie te juzgue por comida o por bebida, nos gusta interpretar la Biblia aquí y pensamos comida y bebida. Comida entonces significa de que nadie me tiene que decir nada por lo que como. Nadie me tiene que juzgar por lo que como, así que yo tengo que comer de todo. Es la interpretación del que cree que aquí está hablando de comida. Pero quiero hacerte una pregunta a ti que estás pensando que aquí está hablando de comida. El texto, si dice nadie te juzgue por lo que comes, el mismo texto dice nadie te juzgue por lo que bebes. Tampoco tienes que juzgar a nadie por lo que bebe. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿y si yo me tomo una cerveza, alcohol, vino o cualquier botella, yo me puedo tomar? Tú no me puedes juzgar, porque el texto dice nadie te juzgue en comida y bebida. No solo dice comida, dice también bebida. Está bien. Yo a ti no te voy a juzgar por lo que tú comes, si es que tú estás entendiendo que ahí está hablando de comida. Pero el texto dice nadie te juzgue por bebida también. Considera no solo una cosa, también dos. Comida, bebida. Si tú no quieres que te juzguen por lo que comes, tú no puedes juzgar a nadie por lo que toma, porque aquí dice nadie te juzgue por comida y por bebida. Entonces mi pregunta es, ¿no debemos juzgar a nadie por lo que toma? Todas las iglesias evangélicas que conozco, de la cual también soy parte, prohíben a la gente de que tome, de que beba algo, ¿sí? Pero aquí dice nadie te juzgue por comida y bebida. Mira, lo leo. Nadie os juzgue en comida o en bebida. No está prohibiendo una cosa, sino dos. Si es que tú quieres entender que ahí está hablando de comer o de beber, pues el texto no está hablando de comer o de beber. Quiero parar aquí primero porque vamos a desglosar esto. ¿De qué comidas está hablando aquí y de qué bebidas está hablando aquí el apóstol Pablo? Para que tú puedas entender el Nuevo Testamento, tienes que entender necesariamente el Antiguo Testamento. Porque si tú no entiendes el Antiguo Testamento, no vas a poder comprender el Nuevo Testamento. Conozco muchos cristianos que interpretan el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo. Es como querer hacer una casa del segundo piso para arriba. Es como querer ver una novela de la mitad para adelante. Es como querer ver una película de la mitad para adelante. No se entiende lo que sucede atrás. Así también la Biblia hay que entenderla primero, el Antiguo Testamento, para poder comprenderla a la luz del Nuevo Testamento, ya que cada 7 versículos del Nuevo Testamento, uno es del Antiguo. Vamos a estudiar a qué Pablo se está refiriendo con comida y bebida. En el libro de Levíticos, el capítulo 2, la Biblia nos habla acerca de cuando el pueblo de Israel llevaba ofrendas al Señor, llevaba ofrendas de carneros, machos cabríos, becerros para el sacrificio, pero las personas más pobres no podían llevar ni un carnero ni una oveja, no podían llevar un becerro. Había una ley que ellos debían llevar ofrendas de comida y de bebida. Permíteme leer el capítulo 2 del libro de Levíticos. Dice así el verso 1. Cuando alguna persona ofreciere ablación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Comprende que la palabra ablación tiene que ver con algo mojado.
Estas comidas que se presentaban debían ser mojadas con bebidas, con aceite y vino. Leo lo que dice el versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Estos platillos que se presentaban cuando tú eras pobre, llevabas a sacerdote tus ofrendas delante del Señor al templo, lo tenías que llevar estas comidas untadas con ciertas bebidas. Eran ofrendas que se traía, así como los machos cabríos que se presentaban, así como los becerros que se presentaban, así como los carneros que se presentaban. La gente más pobre, que no tenía dinero para comprar este tipo de ofrendas, llevaba ofrendas de comida y bebida untadas con aceite, con vino, libadas. Eran ofrendas libadas, ofrendas que tenían la ablución, se podría decir así, o sea, mojadas con aceite, con vino, los ponían ahí y esas ofrendas se presentaban. Pero tanto las ofrendas que se presentaban en el Antiguo Testamento como machos cabríos, ofrendas de sacrificio, ofrendas así de libaciones, o sea, ¿qué son libaciones? Comidas untadas con bebidas. Estas ofrendas fueron impuestas solamente hasta Cristo, porque estos representaban a Cristo, este tipo de ofrendas, solo hasta que el Mesías llegue. Y una vez que el Mesías llegaba, estas ofrendas debían ser quitadas en todas, tanto los sacrificios, tanto los holocaustos, como también las ofrendas de bebida y de comida. Así que tú y yo ahora, en el nuevo pacto viviendo, no podemos traer al templo este tipo de ofrendas ante Dios, porque estas ofrendas ante Dios eran del Antiguo Testamento, pero los judaizantes a la iglesia de Colosa la querían imponer la ley que ya había quedado anulada, y Pablo le dice, nadie les juzgue por comida y por bebida. El libro de Hebreos explica más claramente estas ofrendas de comida y bebida. Vamos al pasaje. Hebreos, el capítulo 9, el versículo 9. Pon atención, aquí está hablando del contexto de todas esas ofrendas que se traía al tabernáculo en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 9, hablando de esas ofrendas, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas de sacrificio que no podían hacer perfecto, ¿sí? En cuanto a la conciencia, al que practicaba ese culto. Escucha lo que dice el verso 10. Ya que consistían solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pablo está hablando aquí, el autor de Hebreos está hablando aquí, que esas ofrendas de comida y de bebida, que eran abluciones juntamente con los sacrificios, eran ofrendas impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Estas ofrendas solo consistían en comidas y bebidas. Ahora estás entendiendo mejor Colosenses. Mira lo que dice el verso acá, número 10. Ya que consistían solo en comidas y bebidas de diversas abluciones. ¿Qué es la palabra ablución? Platillos untados con bebidas. Esto es abluciones. ¿Sí? Ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas, o sea, hasta Cristo. Observa el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes y venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por mano de hombre, es decir, el tabernáculo que fue en Jerusalén, versículo número 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí está Pablo diciendo, o el autor de Hebreos, que de hecho no se sabe si fue Pablo, pero él está diciendo aquí, el autor de Hebreos está diciendo que esas ofrendas de sacrificios, de animales, de comida, de bebida, de abluciones, todas estas ofrendas fueron puestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿En dónde? En el santuario terrenal, en Jerusalén. Pero estando Cristo presente, dice, ¿sí? Y él subió al verdadero tabernáculo. Estas cosas han desaparecido, por la cual estas cosas están anuladas. Ofrendas de sacrificio de animales, ofrendas de comida y bebida, abluciones. Entonces, lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Colosenses es, nadie te juzgue por comida o por bebida. No pienses que ahí está hablando de comida de comer o bebida de beber. Porque las personas que piensan que Pablo está hablando ahí de bebidas, de comidas, la pregunta es, entonces un borracho se puede justificar y decir, la Biblia dice que nadie me juzgue por lo que como.
así que yo puedo comer de todo. Y el borracho puede decir, a mí nadie me juzgue por lo que yo tomo de todo, porque la Biblia dice, nadie te juzgue por lo que, no solo por lo que comas, sino por lo que bebas, por lo que tomes. ¿Está claro? Entonces, tú no tienes ninguna autoridad de juzgarle a nadie por lo que tome. Puede tomar lo que quiera, como sea y donde sea. Porque tú interpretas que aquí Colosenses 2:16 dice nadie te juzgue por lo que coma, pero también dice nadie te juzgue por lo que beba. Entonces tú no puedes juzgarlo a nadie. Y verdad que sí, tú sí juzgas por lo que beben las personas y les prohíbes de alcohol y todas esas cosas. Y es obvio, porque el texto no está hablando ahí de comida de comer o de bebida de beber, sino que el texto está hablando de las ofrendas de abluciones, que eran comida, que consistían en comida y bebida, que no deberían ya practicar ese tipo de cosas, ya que la iglesia, después de la muerte de Cristo, no practicaría ese tipo de cosas. Pero los judaizantes llegaban a Colosa, a la iglesia de Colosa, y querían imponer estas ordenanzas. Y Pablo le dice, nadie les juzgue por comida y por bebida. Pero el texto no solamente dice por comida y por bebida, sino también dice ahí tres cosas más. Lo estudiamos. Miren que el texto sigue diciendo en Colosenses 2:16, después de decir comida y bebida, dice, nadie te juzgue también por días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Vamos a estudiar esta parte. La luna nueva era una ordenanza que Dios le dio al pueblo de Israel, donde cada primer día del mes se tenía que reunir. Esto era una orden que cada uno de los israelitas debía guardar cada primero de mes. El año trae 12 meses. 12 veces al año ellos deberían guardar ese día como si fuera un día de reposo, la luna nueva. También dice la Biblia ahí mismo en Colosenses 2:16 que nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta. ¿Qué fiesta está hablando? Hay que recordar que los judíos tenían 3 veces al año que ir a celebrar fiesta en Jerusalén. Estas fiestas eran 7 en realidad, que lo guardabas en 3 viajes que tú ibas. En el primer viaje se guardaban 3 fiestas, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Luego ibas de nuevo, después de 50 días, después del 16, ibas nuevamente a guardar una fiesta que se llamaba el día de Pentecostés, o en el Antiguo Testamento Shavuot, o conocido como la fiesta de las semanas. Nuevamente ibas a Jerusalén a celebrar una fiesta, hasta iban 4. Luego te ibas casi al fin de año a celebrar la fiesta de las cosechas, donde celebraron la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, y la fiesta de las cabañas en tu último viaje. Te das cuenta que en la última viaje celebrabas 3 fiestas, la primera 3, son 6, más una que te ibas a celebrar el Shavuot, eran 7. Estas 7 fiestas se celebraban dentro de Jerusalén. Estas fiestas no están aptas en la Biblia para celebrarlo en el lugar que no sea Jerusalén, sino dentro de Jerusalén. Estas fiestas en sí enfocaban también de alguna manera una sombra a Cristo. Por ejemplo, el día de la Pascua era una celebración que representaba al Mesías. Cristo muere en 14 a las 3 de la tarde. Cristo muere a ese horario, cumpliendo así esa fiesta que era una sombra a Cristo. Ahora, el mismo texto de Colosenses 2 dice que nadie te juzgue por fiesta de luna nueva, por días de fiesta, obviamente, está hablando de estas 7 fiestas solemnes, y también por sábados. La palabra sábado aquí, uno piensa y dice, el único sábado que la gente conoce y que los cristianos conocen es el sábado del 4º mandamiento, el sábado del 7º día, es lo único que conocen. Pero no, la Biblia cuando nos habla de sábado, nos habla de 3 tipos de sábado. Ponme mucha atención para que no me saques de contexto las palabras. Por eso yo advertí que este estudio solamente es para gente que quiere aprender y para gente que realmente quiere estudiar la Biblia. Había 3 tipos de sábado: el sábado mensual, el sábado anual y el sábado semanal. Te voy a explicar. ¿Qué es el sábado mensual? El sábado mensual es que cada primero de cada mes tú debías guardar ese día como si fuera sábado. Cuando caía martes, miércoles, el día que cayese, tú debías guardar. ¿Sabes cómo se llamaba este sábado? El sábado mensual o la luna nueva. Existía otro tipo de sábado, el sábado anual. ¿Qué es el sábado anual? Había 7 sábados o 7 feriados en el año, en el calendario de Dios, en el calendario bíblico, que cuando caían esos días, tú debías descansar como si fuera sábado.
eran 7 sábados que se guardaban en un año. Se le conoce como los sábados ceremoniales. Estos sábados también estaban dentro de las fiestas judías que en sí se estableció. Así que había sábado mensual, había sábado anual, que eran 7, y había un sábado, que es el sábado del cuarto mandamiento. El sábado del cuarto mandamiento es la que nos habla de Génesis capítulo 2, es el séptimo día. Es lo que nos habla de Éxodo capítulo 20. Es vigente ese sábado. Ese sábado no tiene que ver nada con una sombra. En el próximo video yo voy a hablar por qué creemos que el sábado semanal es un sábado que permanece, aunque todos los otros ya no estén vigentes, sino que este sábado semanal es un sábado que aparece antes del pecado, y ese es el mismo sábado que se guardará en la tierra nueva, según Isaías 66, 22 y 23. Pero no se guardarán los otros sábados que son de las fiestas solemnes, el cual nosotros encontramos que estaban dentro de la ley de Moisés. Mira mis dos manos. Existían desde Génesis hasta Deuteronomios 2 tipos de ley: la ley que fue escrita por Moisés y la ley que fue escrita por Dios. Aunque Dios se lo dio a Moisés, Moisés lo escribió. Esta ley Dios lo escribió con su propio dedo. En esta ley de Moisés habían sábados que se guardaban, 12 sábados, porque hay que contar que los meses tienen en el año 12 meses. Cada primero del mes se guardaba un sábado, una luna nueva, entonces serían 12, más 7 sábados ceremoniales, eran 19. 19 sábados en un año se guardaba de los que indicaba la ley de Moisés. Pero aquí esta ley que escribió Dios con su dedo, los 10 mandamientos, tenía un sábado, el sábado semanal. Cuando Cristo vino, Él vino para anular los sábados que eran sombra de Él, no el sábado que tiene que ver con el carácter y la ordenanza de Dios. Cristo con su muerte anula lo que tiene que ver con la ley de Moisés, mas no anula nada de los 10 mandamientos de aquí. Estos son eternos: no mates, no robes, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no adores imágenes. Todo esto está vigente. Y aquí está el cuarto mandamiento que dice: guarda el sábado. Cuando Colosenses dice que nadie te juzgue en comida, en bebida, está hablando de ofrendas. En días de luna nueva, está hablando de los sábados que se guardaba aquí, que eran 12. Y de fiestas, está hablando de las fiestas de la ley de Moisés. Y de sábados, está hablando de los 19 sábados que estaban aquí en la ley de Moisés. Así que cuando viene Cristo y anula todo esto, los colosenses no debían guardar todo esto. Pero los judaizantes venían y les decían que ellos se tienen que circuncidar y volver a las comidas y bebidas, ofrendas, volver a la luna nueva, volver a las fiestas solemnes y a los sábados, esos sábados de la luna nueva, porque aquí lo dice luna nueva, esos sábados de las fiestas, porque aquí dice no Dios juzguen en fiestas, luna nueva o días de reposo. Esos días de reposo eran los 19 sábados que estaban aquí. Así que nadie te juzgue por eso. Mi pregunta es, nosotros guardamos la luna nueva, guardamos las fiestas solemnes, de las 7 fiestas solemnes que estaban en la ley de Moisés. Guardamos esos sábados anuales que eran allí 19, ¿verdad que no? Porque esos sábados mayormente se tenían que guardar en Jerusalén. En cambio, el sábado del cuarto mandamiento, según Levítico 23:3, dice que se tiene que guardar en donde quiera que habites. ¿Te das cuenta la diferencia del sábado que está vigente, se guarda donde quiera que habites, y el sábado de aquí es un sábado que se guarda solamente en Jerusalén? ¿Ya te diste cuenta la diferencia? Ahora, cuando nadie te juzgue por comida y por bebida, así como tú entendiste aquí que era comida de comer, y no está hablando de eso, también cuando tú lees nadie te juzgue en días de reposo, tú en tu mente piensas que está hablando del sábado semanal. No está hablando del sábado semanal, está hablando de los sábados de la ley de Moisés. Así que el sábado de aquí es vigente. Eso se va a guardar en la tierra nueva. Te pregunto, si tú crees que el sábado semanal que está aquí es una sombra, ¿por qué se va a guardar en la tierra nueva? En la tierra nueva no se va a guardar sombras, sino lo que no es sombra. Así que el sábado semanal no es una sombra. Recuerda, sí. Recuerda, no todos lo que te digan, si no es comprobable con la Biblia, hay que creerlo. Nosotros somos Mensaje Fiel. No te olvides de seguir la página y de compartir el video
que de hecho es una manera de evangelizar. En el próximo video estaremos ampliando más sobre este tema. Dios te bendiga. Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos. Bendiciones de Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros estemos repasando estos temas. Y nos alegra mucho que otros se están vinculando en la defensa de estas verdades. Verdades que por más que quieran, por más que algunos se esfuercen por derribarlas, por hacerlas pequeñas, porque no se comprometa la gente con ellas, no lo van a poder hacer. Ahí sí, como hemos dicho algunas veces, ese dicho de que la verdad siempre va a triunfar. Y en esto que dice el pastor Ortiz en cuanto a lo de las comidas, bebidas, es claro, mis hermanos, y yo lo ratifico. En ese texto de Colosenses 2:16 no se está refiriendo a comidas limpias ni tampoco al sábado semanal. Esos sábados a los que se refiere allí son esos sábados que estaban como sábados ceremoniales. Pero yo quiero, en este comentario, hacer un análisis un poco de el contexto de Colosenses 2:16. Muchos leen Colosenses 2:16, pero no toman el contexto. Y vale la pena que también, mis hermanos, digamos, como dice el pastor Ortiz, esto no es para desobedientes, esto no es para gente que está ya con un corazón lleno de rebeldía, con prejuicios, con un concepto ya preconcebido y que no quieren aceptar nada que sea contrario ya a su idea. Y yo les quiero decir, por más razones que a esta gente se le presente, por más pruebas irrefutables que se les muestren, no las van a aceptar. No las van a aceptar, así de sencillo. Y no estamos hablando solo de este tema con el sábado, estamos hablando de muchos otros temas de los que se han cerrado a no aceptar ninguna razón. Por lo tanto, pues esto es difícil. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver o sordo que aquel que no quiere oír. Entonces, mis hermanos, la Biblia es muy clara y la Biblia casi que es dada como para aquel que es sincero, como para aquel que es sencillo de corazón. Y tal vez en un tema anterior hablábamos de aquellos que se las dan de ser muy estudiosos, los llamados teólogos, los llamados eruditos, los sabios, como en este caso, como hablan los judíos de sus propios sabios, aquellos que son intelectuales o académicos. Lastimosamente, mis queridos, va a estar el lago de fuego lleno de mucha de esta gente. Académicos, muchos sabios, pero que fueron sabios también en sus propias opiniones. Y no aceptaron ninguna razón, por más que esa razón pudiese tener validez y eso no lo van a aceptar. Entonces yo quiero mirar un poco el contexto de Colosenses 2:16. Cuando hablamos del contexto no solo hablamos de lo anterior al texto, sino lo que va luego del texto. Y vale la pena que usted, mi hermano, haga una lectura total del capítulo 2, porque no nos podemos quedar en un solo texto. Muchos se quedan en un texto. Y hay millones de cristianos que cuando usted les toca los temas de alimentación sana, de no comer nada inmundo, le sacan Colosenses 2:16. Si usted les toca el tema del sábado, le sacan Colosenses 2:16. Pero no leen más, sino solo ese texto. Entonces, permítanme, hagamos una lectura y hagamos algunos comentarios que nos pueden ayudar. Versículo 1 en adelante. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me vieron, para que unidos en amor sus corazones sean confortados hasta alcanzar toda la riqueza de la plena seguridad
de comprensión y conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Versículo 3. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, en espíritu estoy con vosotros, gozándome al ver vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él, arraigados y edificados en Él conforme a la fe, así como habéis aprendido, rebosando en acción de gracias. Hasta aquí vemos al apóstol Pablo preocupado por ellos. Y esto, hermanos queridos, nos lleva a analizar que habían problemas en la iglesia de Colosas. Habían allí algunos que querían pervertir el evangelio con ese tipo de filosofías, sobre todo de las filosofías judías. Habían algunos grupos de judaizantes que querían extraviarlos a ellos del evangelio que estaban recibiendo en Cristo. Recuerden ustedes que eran muchas, en la época del Señor Jesús, las cosas que los judíos practicaban, pero que eran a cuenta propia. Muchas de ellas ellos se las habían inventado. Y referente a hasta el sábado, ellos le habían puesto una cantidad de cosas que Dios no les había mandado. Entonces, él está preocupado porque ellos no sean desorientados. Por eso él les dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, estoy presente con ustedes. ¿Cómo estaba presente? Presente con su mente, con su anhelo. Él, de una manera espiritual, quería que ellos estuvieran bien. Continuemos con el versículo 8 y vamos entrando aquí en algunos detalles bien importantes en este capítulo. Dice el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Aquí habla de filosofías, mis hermanos, filosofías, y habla de tradiciones de hombres. Vale la pena que aquí entonces comencemos a analizar. ¿La ley de Dios son filosofías? ¿La ley de Dios son tradiciones de hombres? Por supuesto que no. Que quieran introducir dentro de estas filosofías un mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento, y quieran introducir también como filosofía los mandatos del Señor de abstenerse de comidas que no se deben, comidas nocivas, ese ya es otra idea. Y aquí quiero decirles, cada uno de los seres humanos, de los cristianos, pues tiene derecho a creer lo que quiera. Y eso pues no lo vamos a discutir. Muchos creen montones de cosas antibíblicas, están en su derecho, tendrán que dar cuentas a Dios. Lo que no tenemos derecho nosotros es a decir, por ejemplo, en el caso del sábado, que está abolido o que fue cambiado por otro día. Ese es un derecho que no tenemos, porque esa es una mentira. Y no deberíamos introducir mentiras tratando de que otros las acepten para nosotros también quedar bien y aplacar nuestra conciencia. Entonces, pueden tener derecho a no creer, a rechazar, a hablar mal, pero saben que darse en ese derecho de enseñar a otros también a que hagan lo mismo, ya es una doble responsabilidad. No solo hay responsabilidad con nosotros, con nuestra propia salvación, sino que comenzamos a estorbar el camino de otros, a ponerles trabas, a meterles zancadilla a otros que quieren conocer las verdades de Dios. Hemos tenido esa experiencia, pastores que se dan cuenta que algunos de sus miembros están estudiando la Biblia, están conociendo estas cosas y ellos se interponen y les tratan por todos los medios de que desistan de seguir estudiando esas cosas porque según ellos ya eso no tiene importancia. No solo son responsables ellos por su propia vida, sino por la vida de esos
a los quienes estorban. Como dijo el Señor Jesús, más les valiera que se amarrasen una piedra y se lanzasen al mar. Fíjense cómo es de eso de delicado. Entonces aquí habla el apóstol de algunos que introducían filosofías y tradiciones humanas. Versículo 9 en adelante. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, al despojaros del cuerpo de los pecados mediante la circuncisión hecha por Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Versículo 13. Y vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Y aquí vamos a caer a una parte ya muy importante en la explicación de este texto y de este contexto. Versículo 14. Canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. Mis hermanos, ¿cuál era el acta o cuál era la nota de deuda que teníamos? ¿Y qué es lo que Pablo le está diciendo aquí en los Colosenses? Aquí debemos entrar a analizar un poco algo que es muy interesante y muy fundamental en comprender esto. Primero yo les quiero decir, en la época del Señor Jesús, para los judíos, su situación en cuanto a la adoración, en cuanto a su culto, a todos los rituales, era pesado. Era pesado. Y eso había llegado por causa de su propia rebeldía. Porque no solo, claro, el Señor les había dado, ustedes leen en Deuteronomio 31, versículo 24 al 26, dice que el Señor a Moisés le ordenó escribir en un libro todas esas ordenanzas, todos esos ritos. En ese libro escribió Moisés. Recordemos que Moisés había hecho el arca del pacto, que ya Moisés había quebrado 2 tablas, pero que luego Dios le dijo, lízate 2, quebraste las primeras, ahora liza 2 tablas y subí al monte, y yo escribiré. Dios volvió a escribir las mismas palabras que había escrito en las primeras tablas. Esto es importante porque, fíjense ustedes, ya luego Moisés dentro del arca coloca ese testimonio, los 10 mandamientos, las 2 tablas. Y a un lado del arca coloca el otro libro. Dentro del arca, las tablas, el maná y la vara de Aarón. A un lado había colocado Moisés el libro con todas esas ordenanzas. ¿Saben ustedes que vale la pena que veamos este texto? Vamos a leerlo porque es importante que nosotros tengamos claridad en estas cosas. Deuteronomio capítulo 31. Capítulo 31, versículos 24 en adelante. Dice, cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, mandó a los levitas que llevasen el arca del pacto del Eterno. Versículo 26. Tomad este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto del Eterno, vuestro Dios, y quede allí como testigo contra ti. El apóstol Pablo está diciendo aquí que era contraria, que era contra nosotros. ¿Por qué era contra? Porque esa cantidad de leyes los tenían a ellos sometidos a recordar siempre su pecado. Tenían una deuda. Y es importante que aunque usted nota que se hacían sacrificios a mañana y tarde por el pecado de ellos, esos pecados todavía quedaban en el santuario, que solo eran quitados el día de la expiación. Entonces, fíjense, si no tienen ellos una deuda, esa deuda era una deuda terrible. Usted y yo no tenemos ahora esa deuda. Tú has confesado tu pecado, has sido perdonado.
no debes estar recordando lo malo que hiciste. Si ya estás perdonado, ¿por qué sigues recordando lo que hiciste? No tiene sentido. Pero ellos sí lo recordaban. Era algo terrible para ellos. Que ustedes recuerden todo lo del ritual del día de la expiación, cómo eso tenía tanto significado para ellos, como lo tiene para nosotros, porque todavía falta por parte del sumo sacerdote, el Señor Jesús, que el día de la expiación todo quede saldado. Esto es muy importante, pero de eso no vamos a hablar ahora. Entonces fíjense que hemos leído el versículo 14 donde se habla de esto, ¿no? Clavó en la cruz todos esos rituales. Versículo 15. Y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Quiero, mis hermanos, no leer todavía el versículo 16, me voy a pasar al 17 que dice, todo eso es sombra de lo porvenir, pero la realidad es Cristo. Hoy los detractores del día de reposo dicen, el día de reposo es sombra. Y no es cierto, mienten, porque el día de reposo no fue dado por causa de la rebeldía o por causa del pecado. El día de reposo fue dado antes del pecado. Por lo tanto, es totalmente aparte de todos esos rituales. No puede estar dentro de los rituales. El sábado semanal no es un ritual, no es algo que Dios añadió por causa de la rebeldía de ellos. No es cierto. Por eso esos días ceremoniales, esos sábados ceremoniales de las fiestas judías, las lunas nuevas, eran sombra. Esos, como dice Pablo en el versículo 14, quedaron clavados en la cruz. Luego dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, basándose en visiones, vanamente hinchado en su mente carnal. A esto tenía una cantidad de ingredientes. Fíjese usted que Pablo aquí habla de culto a los ángeles. El versículo 19 dice, sin mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las junturas y ligamentos crece con el crecimiento de Dios, o sea, la cabeza que es Cristo. Versículo 20, siendo que habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, porque como si aún pertenecieras al mundo, os sometéis a ordenanzas como no uses, no gustes, no toques. Todas estas cosas están destinadas a perecer con el uso, porque se basan en mandatos y enseñanzas de hombres. Tales cosas tienen apariencia de sabiduría, con su culto impuesto, su falsa humildad y su duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí hay muchas cosas que hay que analizar. Primero, había, mis hermanos, ya lo dijimos, el culto a los ángeles, todas estas cosas. Los rudimentos de estos judíos. No uses, no toques. Y esas cosas, dice el apóstol Pablo, aquí parece que lo que había también era el problema que Pablo en los Romanos tiene con los que imponían ayunos. Y pensaban que con esos ayunos, con esos castigos que se hacían, ellos estaban tratando de cubrir sus pecados, de castigar el cuerpo para así librarse de esos apetitos carnales. Cosas que son imposibles, mis hermanos. Aguantar hambre, tratando de castigar el cuerpo para así vencer el mal que tenemos nosotros, eso es imposible. Sí hay que ayunar, por supuesto, pero ¿quién puede a nosotros ayudarnos a vencer todas esas cosas, esos apetitos carnales o a vencer nuestras inclinaciones pecaminosas? El Señor, el Espíritu Santo es el único que puede hacer eso cuando nosotros nos disponemos para que Él nos transforme. Entonces fíjense ustedes que aquí en este capítulo no es solo leer el versículo 16.
El versículo 16, que el pastor Ortiz le ha dado una muy buena aplicación en cuanto a las comidas y las bebidas y los días de reposo. Y yo lo he dicho en otros temas, mis hermanos, no tiene nada que ver con comidas inmundas, tiene más que ver con comidas ceremoniales, y eso téngalo por seguro. Y yo repito, aquí esto es para gente sincera, para cristianos concienzudos, no para aquellos que se las dan de intelectuales o de eruditos, de muy académicos, y que andan buscando de dónde echar mano para no obedecer estas cosas y ponerle a otro también la idea de que esto ya no hay que hacerlo. En otras palabras, llevarlos también por el desfiladero. Así que miren qué importante. El versículo 16, vamos a leerlo, dice: por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Nuevas lunas o sábados. Entonces, es interesante esto, mis hermanos, porque si alguien ve a un creyente bebiendo algo dañino, tomando, como dice el pastor, una cerveza, tomándose un licor fuerte, pues lo va a recriminar o le va a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Él podría decirle, usted ha leído Colosenses 2:16, ahí dice que nadie nos juzgue ni en comida ni en bebida. Eso se daría. Si usted quiere eliminar el sábado con ese texto, tendría que eliminar todo lo demás. Es por eso que algunos, inclusive exadventistas, dicen que ya comer cerdo no es pecado, y sacan este texto. Y uno no sabe si llorar o si reírse, porque ese texto no tiene nada que ver con comidas inmundas, comidas dañinas. Eso hay que repetirlo. Pero mis hermanos queridos, es bien importante que tengamos esto claro, que no nos dejemos enredar. Es posible que usted tenga personas con las que estudia la Biblia o en su trabajo misionero encuentre estos obstáculos. Y es bueno tener argumentos para que nosotros podamos darle a las personas buenas explicaciones de lo que esto quiere decir. Y es bueno que usted lea Levíticos 1, Levíticos 2, capítulos 1 y 2, Levíticos 23, lea subraye los textos allí de los sábados ceremoniales, subraye los textos del sábado semanal. Así que, mis hermanos, no hay cómo que estos puedan tener algo realmente contundente para decir que el día de reposo ya no hay que guardarlo. Eso es imposible, no lo tienen. Están luchando contra su propia conciencia. Y yo creo que alguna vez he llegado a pensar que hablan tanto del sábado es porque tienen como dentro de sí una espina que no los deja estar tranquilos. Quiero leer, mis hermanos, aquí en la carta a los Romanos, otro texto. El capítulo 7, el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. ¿Qué es la ley de Dios? Es espiritual. Esto no se puede entender si no es de manera espiritual, si no es con oración, si no es yendo a esta bendita palabra con humildad, con mansedumbre y con el deseo de aprender. Y yo debo decirles, mis hermanos, el Señor no nos dará luz si no queremos obedecer esa luz. ¿Qué espíritu estamos recibiendo? Recuerden, y esto lo tengo para otro tema. Cuando usted es sincero y va a la palabra de Dios con humildad, el Espíritu Santo está llegando a su vida, está llenando su corazón y lo está guiando, como dice en Juan 16, a la verdad. Pero si usted no es sincero, si usted busca ponerle tropiezos a la palabra de Dios, el que le va a dar su espíritu es Satanás. Y cada vez va a estar más y más hundido en filosofías satánicas,
en doctrinas satánicas. Esto hay que tener cuidado, porque si Dios nos ha prometido su espíritu, Satanás también da su espíritu a todos los que él logra meter en sus redes y llevarlos a la desobediencia. Quiero, mis hermanos, que siempre que tengamos estos temas, ustedes queden con nuevas ideas, con cosas que nos puedan ayudar. Gracias por estar aquí y gracias por compartir este mensaje que puede ser de ayuda para alguien. Que Dios te bendiga, que Dios siempre esté contigo. Recuerdes que Él está siempre dispuesto a abrazarnos y a mostrarnos su verdad, su camino, para todos aquellos que son sinceros. Paz de Cristo.